necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Y amigos que nos visitáis, sed bienvenidos. Os agradecemos el poder veros. Es una alegría compartir, ¿verdad?, los unos con los otros. Podemos seguir compartiendo luego esos abrazos y esos saludos que son muy apetecibles, ¿verdad?, y de alegría y gozo. Vamos pues a ponernos delante del Señor con una oración. Vamos a guardar silencio. Ocupamos nuestros lugares y oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por la dicha de poder congregarnos, de poder estar juntos, Señor. En tu nombre deseamos santificar también, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestro respeto y temor hacia ti, tu nombre y tu presencia en medio nuestro. Queremos rendirte culto, Señor, porque solamente tú eres digno de ello. Solamente tú eres digno de adoración, porque solo tú eres Dios. Nosotros criaturas tuyas, pero también, gracias a Cristo Jesús, hijos tuyos. Por eso venimos en ese reconocimiento y en esa satisfacción y gozo de sentirnos salvados, liberados, Señor, del mal, del pecado, de las tinieblas, porque tú, Señor, nos has puesto en un lugar de privilegio. Nos has salvado y nos has hecho hijos tuyos. Queremos, Señor, que este culto sea una ofrenda agradable a ti. Un olor grato, Señor, que llegue a tu presencia. Pero también un culto donde nuestra adoración y nuestra alabanza sea de corazón, sea sincera, sea transparente y pura. Pedimos que tu Espíritu, Señor, también se mueva en nosotros para acercarnos a ti y para entender también aquello que tú quieres en esta mañana decirnos en tu palabra, con tus gestos, con tu presencia. Gracias, Señor. Bendícenos y engrandécete, oh Dios, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entonar un himno que tenéis en el boletín, que dice: es digno, ¿verdad?, nuestro Salvador, de nuestra adoración. Y así es, vamos a expresarlo con este cántico congregacional. Vamos a ponernos en pie. Exalta
Romanos tenemos un texto que vamos a utilizarlo como texto devocional en esta mañana, en esta parte del culto primera. Lo hallamos en el capítulo 8 de Romanos, los versículos del 28 al 39, nos dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosidad, qué promesa tan grande y qué vínculo tan grande el que crea Cristo en relación a nosotros con Dios, que nada ni nadie nos podrá jamás separar de esa unión verdadera que es a través del amor de Jesús. Y nosotros estamos aquí con esta promesa, con esta bendición, y somos conscientes de ello. Estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora abriendo, como sabéis, pues nuestro periodo de alabanza, de adoración, que nos dirigirá nuestra hermana Estefanía Avilés, y que todos juntos vamos pues a disfrutar también de este tiempo. Buenos días a todos. Quiero empezar haciendo una lectura en el Salmo número 100. Dice así la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que vamos a empezar este periodo de alabanza, como dice el versículo 1, cantando alegres al Señor, diciéndole que Él es grande, que no hay nadie como Él. Y bueno, esto lo dice el cántico número 93, y quiero que lo hagamos con nuestro corazón y nuestro espíritu ante el Señor. Que no sea solo un movimiento, por decirlo así, de labios y de boca, sino que sea un movimiento de espíritu, un movimiento de espíritu gozoso, alegre, porque el Señor se alegra de nosotros, que estamos entregados sinceramente en Él. Así que vamos a empezar con el cántico 93.
Con regocijo. Servir y presentarnos ante el Señor con alegría y amor debe ser algo que debemos de tener presente en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y entonces yo me preguntaba, ¿actúo de esta misma manera en momentos de tristeza, agobio, angustia? La verdad es que es muy difícil, ¿verdad? A mí me cuesta. Pero pensaba, realmente no se trata de estar alegre por el momento que estamos pasando. En verdad se trata de estar alegres y gozosos, que el Señor es nuestra victoria en momentos de prueba. Si le confiamos y entregamos a Él aquello que estamos viviendo, sintiendo en ese momento, diremos con gozo y sin miedo: el Señor es la fortaleza de mi vida. Así que el Señor quiere que seamos fuertes y que dependamos de Él. Vamos a continuar con el cántico 37. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el versículo 3. Somos del Señor, fue Él quien nos creó, lo vemos en el principio de todo, en Génesis 1:27. El Señor es quien gobierna nuestras vidas, el Señor es quien nos guía y nos alimenta como buen pastor. Ese reconocimiento al Señor, que dice aquí el salmista, como nuestro creador y único Dios, debe ser reflejado en nuestras vidas, como hijos de luz, porque ¿quién es nuestra verdadera luz? Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Quien nos ha sacado de las tinieblas, renovando nuestro corazón y nuestro espíritu. Así que sigamos el ejemplo de Jesús y no dejemos que esa luz del Señor se quede en un rincón. Más bien que alumbre cada vez más y que sea con más fuerza y más intensidad, porque en Cristo nos convertimos en luz para otros. Y eso es un privilegio que debemos de aprovechar. Continuamos con el cántico número 117.
4 y 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabemos siempre al Señor porque Él es bueno y su amor no tiene fin, es para siempre. Es un amor en el que debemos de reflexionar, porque realmente sabemos el significado del amor en nuestro camino con el Señor. El amor no es solo un sentimiento, un afecto que tenemos hacia otra persona, hacia nuestras familias, amigos o hacia nuestra pareja. El amor que nosotros debemos de reflejar va mucho más allá. Podemos ver en 1 Corintios 13, del 4 a 8, un significado real del amor. Lo voy a leer rápidamente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es realmente un significado del amor y es algo que podemos comparar con lo que Jesús era. Realmente toda la palabra es amor, porque nuestro Dios es amor. Así que debemos de reflejar ese amor único y verdadero que el Señor nos enseña, que el Señor es. Vamos a continuar con el cántico 96. Pues con una vida de entrega y de fidelidad al Señor, y así poder reflejar una vida llena de amor, servicio y testimonio, en alegría, en cualquier momento de nuestras vidas, y así el Señor sea reconocido como nuestro único Dios y verdadero. Así que vamos a finalizar con el cántico número 63.
felicidades a los músicos, a los que cantan, a los que dirigen este tiempo precioso, bonito, de adoración y de sentimiento profundo, ¿verdad?, al Señor. Vamos a pasar también con ese mismo sentimiento las ofrendas. Vamos a dar al Señor con alegría, de corazón, tal como dice la palabra, de sinceridad. Voy a pedir a los hermanos que van a servir en este ministerio, en las aulas, pasen aquí. Voy a pedir a Benjamín que haga la oración por las ofrendas. Gracias, Padre, por explicarnos una vez más en tu casa, Señor, para adorarte. Queremos expresar nuestro agradecimiento aportando un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Queremos hacerlo con alegría para la extensión de tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a algunos anuncios importantes que debemos de transmitir. El primer anuncio es comunicar a la Iglesia que la hermana Yasmín Bedoy Rojas ha pasado a la presencia del Señor. Yasmina era la hija de Laura. Hace tiempo que ellas últimamente no asistían, pero se bautizaron a la Iglesia, son miembros de la Iglesia. Sabéis que era madre e hija que venían habitualmente. A la niña tuvieron que hacerle una operación del corazón, estaba delicada, salió de la operación, pero tuvo problemas y repitió un infarto, del cual pues no lo ha podido superar y falleció ayer. Entonces, deciros que esta tarde en el tanatorio aquí de Tarragona pues vamos a hacerle compañía a Laura, a su madre. Vamos a hacer un culto de despedida, como es habitual y normal en estos casos, pero pediros que estéis pues todos los hermanos que podáis para respaldarla y para estar con ella en estos momentos de desconsuelo, evidentemente, para su madre. A las 6 de la tarde, exacto, a las 6 de la tarde será pues esta despedida que tendremos aquí en Tarragona. Por eso también pues tenemos que notificar que el curso de preparados para servir que teníamos esta tarde lo tenemos que posponer a otra fecha. No habrán las clases del curso y os anunciaremos en el próximo boletín del domingo que viene en qué fechas haremos la clase, y eso sí, también os anunciaremos las tareas ya de la próxima clase, las que hubiéramos empezado a preparar hoy, para que no quede atrasado el curso, ¿verdad? Entonces el próximo domingo anunciaremos esto. Queremos recordaros también que el domingo próximo, también día 24, a las 6 de la tarde tenemos reunión administrativa de Iglesia. El orden del día lo tenéis todos en el tablón de anuncios, podéis ver cuáles son los temas a tratar y recordaros que es una reunión obligatoria en el sentido de deber y de compromiso de todos los miembros que lo son de esta Iglesia. Queremos también recordaros que el día 2 de marzo tendremos la calçotada, más que nada porque, aunque aquí tenéis toda la información y os la dejamos para que la sigáis, recordad que hay que ponerse en contacto con José para, eso sí, que él pueda contabilizar pues cuántos habrán ese día y para poder pedir y crear pues la infraestructura necesaria para encontrarnos un año más en esta truada, en este encuentro también fraternal que tenemos para disfrutar juntos. Bien, las demás noticias las tenéis en el boletín, ya lo podéis ir repasando y vamos a dejar pues aquí los anuncios. Vamos, antes de pasar al mensaje, vamos a hacer una oración. Yo pediría a nuestro hermano Vicente que él tenga esta oración. Ponemos delante del Señor al Pastor Samuel, que es el que nos llevará la predicación en esta mañana, y leeremos luego el Salmo 43. Señor y Padre, agradecerte que podamos tener este privilegio de escuchar, Señor, tu palabra, de estar juntos
en tu nombre reunidos, porque sabemos, Señor, porque tú nos lo dices, que vamos a recibir bendición. Y esa bendición, Señor, queremos que sea no solamente para los que ya somos hijos tuyos, Señor, sino para aquellos también que tienen que tomar una decisión para sus vidas con respecto a ti. Señor, habla de su corazón y ayúdales a que puedan realmente entender el mensaje de la palabra para sus vidas y para que entreguen esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 43, que es el salmo en el cual pasará el pastor la meditación esta mañana. Dice: júzgame, Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañador e inicuo. Tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Uno al anuncio que hacía nuestro hermano y pastor Josué en relación al acto de testimonio de esta tarde. El amor, que nos decía nuestra hermana Estefanía, no solo se debe decir, sino que se debe mostrar, y hay que estar. Así que os animo a estar en esta tarde, la medida de lo posible, por supuesto, si no nos lo impiden otras causas, podamos acompañar y manifestar ese amor estando. Así que tenía esa inquietud también en esta mañana a la hora de compartir con vosotros. Y yo cuando estaba escuchando a nuestra hermana Estefanía en el periodo de alabanza, que le agradezco muchísimo todo lo que ha estado compartiendo, iba diciendo, me va a quitar la predicación, porque un montón de aplicaciones que ha estado dando las vamos a volver a sacar, ¿no? A ver a través de este salmo, pero no, vamos a poder meditar. Aquellos que estéis haciendo preparados para servir, os sonará, ¿verdad? Este salmo es el que encontráis en una de las tareas como muestra para luego desarrollar esas pautas que se van repitiendo a lo largo de los salmos en alguno que podíais escoger. Así que, bueno, vamos a meditar. Creo que tiene mucha vigencia este salmo para nosotros hoy y en el contexto también en el cual estamos viviendo, a través de las aflicciones, de las tribulaciones personales que algunos hermanos están pasando, pero también en ese contexto de crisis al cual no solo como iglesia estamos notando, sino socialmente también, ¿no? Y lo primero que debemos decir de este Salmo 43 es que forma una unidad con el 42. De hecho, conocemos más el 42 porque lo cantamos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y lo conocemos, ¿no? Y casi que predicamos más del 42 que del 43. Pero sin embargo, vemos que es una sola oración, hay una unidad. Es cierto que en el canon hebreo lo encontramos separado y por eso lo podemos meditar por separado y lo vamos a hacer en esta mañana, centrándonos en el Salmo 43. Pero vemos que esa unidad se repite o la percibimos por la repetición de algunos versículos que se van dando en cada uno de los salmos. Por ejemplo, el versículo 5 y el versículo 11 del Salmo 42 lo vemos y lo encontramos repetido en el Salmo 43 en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A que lo habéis encontrado en el versículo 5 y en el 11 del 42. Pero además vemos esa unidad porque se repite el versículo 11 del Salmo 42 con el versículo 2 del Salmo 43. Es una unidad, es una misma oración, es el mismo sentir lo que está expresando el salmista en estos momentos. Pero como digo, como en el canon hebreo lo encontramos de forma separada. Hay una intencionalidad evidente en el salmista
y la encontramos dentro de lo que es la poesía hebrea, el ir repitiendo algunos versículos para dar énfasis en lo que es verdaderamente importante, en lo que tú y yo debemos prestar atención en esta mañana. ¿Verdad que nos tienen que repetir muchas veces las cosas para que nos demos cuenta? Bueno, pues el Señor hace lo mismo con nosotros. Y el salmista era consciente de que debía ir repitiendo aquello que solemos, por nuestra naturaleza, descuidar en nuestras vidas cuando, sobre todo, estamos pasando por momentos de aflicción y de tribulación, como es la experiencia y está siendo el caso del salmista. Fíjate que en estos dos salmos encontramos la realidad que no solo está experimentando este autor anónimo, no sabemos quién es, sino que experimentamos todos aquellos que hemos depositado nuestra vida, nuestra fe y nuestra vida en el Señor. Y es que la vida de fe se mueve entre victorias, y se nos ha dicho también en el periodo de alabanza, y entre derrotas. A veces vivimos un momento en nuestra vida en que, bueno, estamos casi eufóricos, ¿no? Casi victoriosos, a tope, como solemos decir, y otros momentos en los que estamos pasando por tribulaciones y nos sentimos derrotados. Y no solo, como digo, se sentía el salmista así, creo que también nosotros podemos suscribir estas palabras. Nos movemos entre la esperanza, pero también el pesimismo. Porque a veces lo vemos todo sin salida, lo vemos todo oscuro. No vemos que no haya luz. También se nos ha hablado de la luz, como se nos dijo el domingo pasado. Es cierto que muchas veces estamos ilusionados, tenemos muchísimas ganas de servir al Señor, de hacer muchas cosas por el Señor, y hay otros momentos en los que parece que estamos más bien apáticos, indiferentes en lo que tiene que ver con el servicio al Señor. Por lo tanto, estos dos salmos constituyen un ejemplo de esos contrastes espirituales que se dan en mi vida, que seguro que se dan en la tuya, se daba en la vida del salmista. Son contrastes que manifestamos y experimentamos los cristianos. Por eso, la pregunta inicial, antes de entrar a desgranar muy rápidamente este salmo, que nos debemos preguntar en esta mañana es: ¿en qué momento espiritual te encuentras tú? ¿O en qué momento personal? ¿Estás en un momento de victoria o estás en un momento de derrota? ¿Estás en un momento de esperanza o estás súper pesimista ante lo que estás viviendo? Y ya avanzo que no está mal, ya lo avanzo porque nos lo dice así la palabra, que te puedas encontrar en un momento de pesimismo o en un momento de derrota. No está mal, sino que vamos a ver que forma parte de la vida de fe. Y por lo tanto, cuando tú te acercas al Señor en oración, como lo hace el salmista, abriendo tu corazón y quejándote y presentando tu situación de conflicto, estás derrochando fe. Así que no te preocupes. Ahora bien, como también vamos a ver, no nos podemos quedar anclados ahí, sino que tenemos que dar un paso más y elevar nuestra mirada al Señor. Por lo tanto, estamos ante un salmo que es una oración individual. ¿Sabéis que hay salmos colectivos? Pues este es individual, es el salmista al que se está dirigiendo personalmente al Señor, y que tiene claramente dos partes. Van a ser los dos puntos en esta mañana que quiero compartir con vosotros. Por una parte vemos una protesta contundente de parte del salmista, pero también respetuosa. Es una oración en la que el salmista abre su corazón al Señor y le presenta su queja sin ningún tipo de problemas. Y encontramos una segunda parte, eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Y la segunda parte tiene que ver con una promesa renovadora de parte del Señor. El Señor no se queda indiferente ante lo que estamos pasando. Y el Señor actúa en nuestras vidas. Y eso lo vemos en los versículos del 3 al 5. Vamos pues a meditar muy rápidamente en esta primera parte de la oración, en esta protesta respetuosa. ¿Nos parece un tanto fuerte? Volver a leer los versículos, versículo 1 y versículo 2. ¿No te parece un tanto fuerte empezar una oración de esta manera cuando te diriges al Señor? Yo no conozco y no conocemos el tono que está empleando el salmista a la hora de orar al Señor y decirle esto. Pero evidentemente por las palabras o por las frases que estamos encontrando aquí, no es un tono muy cordial, o al menos no es una manera muy normal de presentar una oración al Señor. Sin embargo, como decimos el salmista,
expresa una doble exigencia. Júzgame. Defiende mi causa. Líbrame. Es muy contundente, es muy directo. No se anda con rodeo. Abre su corazón al Señor y parece como que hay una especie de estallido, de explosión. Parece que el salmista ha llegado al límite de sus fuerzas, al límite de su paciencia. Parece que no puede más y explota. Y lo hace, como digo, a través de esta doble exigencia. Fíjate la primera. Júzgame. Podríamos traducirlo también como hazme justicia. Defiende mi causa. Claro, el salmista se compara lo que sucede a su alrededor, ve lo que él está sufriendo y aquello que le hace sufrir y le está diciendo, bueno, Señor, mira cómo estoy. Mira realmente cuál es mi situación. En otras palabras, ¿no eres tú un juez justo? Pues hazme justicia. Mira cómo estoy, mira lo que estoy pasando. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Nos suena esta frase familiar? Yo me la he dicho. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No salgo de una, me meto en otra. Desde luego es la voz de sufrimiento la que está hablando. Y es lícito, como digo, abrir nuestro corazón de esta manera. ¿O no nos irritamos nosotros también a veces ante lo que vivimos y ante lo que nos hace sufrir? Y ante las mismas injusticias, personales y sociales. Nos irritamos y decimos al Señor, hazme justicia, defiéndeme. Después de estar actuando de buena fe, haciendo todo lo posible por agradar al Señor, encuentro que el Señor no está haciendo la justicia que yo espero. Y a veces tenemos esa sensación de notar o sentir al Señor un tanto distante en nuestras vidas. ¿O no es así? A veces lo sentimos lejos. Sin embargo, al igual que el salmista, sabemos que no es así. Sabemos que la realidad es bien diferente, está cerca. Por eso, podemos presentar nuestra queja delante del Señor y abrir nuestro corazón, pero de una forma respetuosa como hace el salmista, porque fíjate que dice en el versículo 2. Dice, pues, que tú eres el Dios de mi fortaleza. Qué curioso, ¿verdad? Fíjate que el salmista le dice, mira cómo estoy, mira mi causa, haz algo. ¿Y por qué se lo dice al Señor? Porque sabe que es ante aquel a quien puede realmente acudir, porque es su fortaleza, es su refugio. Por lo tanto, sabe ante aquel a quien tiene que acudir y a quien tiene que derrochar toda su fe delante de él. Parece que le acaba de dar un rapapolvo en el versículo 1 y sin embargo en el 2 dice, tú eres el Dios de mi fortaleza. Bueno, ¿qué quedamos? Porque tú eres mi Dios, y así lo confesamos, ¿verdad, los cristianos? Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, porque tú eres el fuerte, acudo a ti en mi debilidad. Yo no soy fuerte muchas veces. Yo soy débil. Yo soy insuficiente. Soy un ser sufriente. Es que sufro. Por lo tanto, ¿a quién voy a acudir? Aquel que tiene palabras, ¿verdad? De consuelo real. Palabras de vida eterna, ¿no? Como dijo también el Señor Jesús. Por lo tanto, hermano y hermana, déjame decirte que si acudes al Señor en oración quejándote por tu situación, estás derrochando fe. Porque estás acudiendo a aquel a quien debes acudir. Estás poniendo tu vida en las manos de aquel que las va a sostener. No lo dudemos. Que tiene cuidado de nosotros porque Él es nuestra fortaleza. Por tanto, quejarnos a Dios nunca es pecado. Esto es el principio bíblico que encontramos en toda la Escritura. Esto es lo que hizo el salmista anónimo, y digo anónimo y podríamos poner todos nuestros nombres, ¿verdad? Como autores de este salmo. Creo que en alguna ocasión, como decía hace un momento, nos hacemos nuestras estas palabras. También lo hizo Elías, también lo hizo Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? También lo hizo Jeremías. También lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Se quejaron a Dios. Sin embargo, lo que sí que es pecado es quejarse de Dios. Y hay una gran diferencia. Solo una palabrita. Pero hay una gran diferencia. Es decir, lo que sí que es pecado es ir murmurando
y maldiciendo o hablando mal de Dios. Hemos cantado en esta mañana, en el periodo de alabanza, bendito es. ¿Lo decimos siempre? O a veces reconocemos que no le bendecimos, sino que a veces le maldecimos por lo que estamos viviendo. Creo que esto lo podemos entender perfectamente si lo aplicamos a situaciones cotidianas. El Señor Jesús lo hacía mucho. Cuando quería enseñar verdades espirituales, explicaba parábolas. Situaciones cotidianas que todo el mundo iba a entender para explicar este principio espiritual. Y yo lo veo muy claro, y creo que os va a servir a vosotros también, ver este principio en el contexto del matrimonio. Cuando un matrimonio tiene diferencias o tiene problemas, la conducta normal, y la que debería ser, y la que Dios espera que sigamos, es que nos quejemos el uno al otro. Que le podamos decir en un estado de intimidad aquello que realmente nos desagrada de la otra persona. Porque aquellos que se aman lo hacen de esta manera. Sin embargo, cuando uno de los dos cónyuges se dedica a ir alrededor suyo quejándose de su marido, de su mujer, a terceras personas, y por muy hijos que sean, por muy madres que sean, por muy amigos del alma que sean, esto es destructivo. Y por lo tanto esto es pecaminoso. Por lo tanto puedo quejarme a mi mujer, puedo quejarme a mi marido por aquello que me desagrada. Lo que es destructivo es quejarse de esa persona a otras que no tienen parte, ni oficio, ni beneficio, ni parte en el asunto, y que sin embargo las hacemos partícipes, y eso mina absolutamente. De la misma manera ocurre con nuestra relación con Dios. Podemos quejarnos directamente a Él, como hizo Habacuc y todos estos ejemplos que hemos puesto antes. Podemos abrir nuestro corazón al Señor y presentar aquello que nos hace sufrir y aquello que nos preocupa realmente. Porque esto es fruto de esa comunión íntima y personal. De abrir nuestro corazón a aquel que amamos. Y esto, desde luego, va a ser un síntoma de renovación y de restauración, como vamos a ver en un momento. Por lo tanto, la protesta respetuosa que se vuelve a repetir en el versículo 2, a través de estos dos ¿por qué? Porque vuelve a decir, ¿no? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado? Vuelve a incidir en lo mismo. Sin embargo, también nos sirve a nosotros en esta mañana para plantearnos una pregunta. Bueno, voy a plantearos un par. Y es lo siguiente: ¿qué es lo que te hace a ti estar enlutado en esta mañana? ¿Qué es lo que te está oprimiendo? Aquello que te está asfixiando. Y quizás cada uno de nosotros podríamos poner un ejemplo. No tengo trabajo. Soy empresario y me va mal la empresa. Una enfermedad. Una relación no restaurada. Muchísimas cosas podríamos poner cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Cuál es ese enemigo? Pon el nombre que tú le tengas que poner. Pues haz lo mismo que hizo el salmista. Abre tu corazón en oración al Señor, vertiendo toda tu ansiedad sobre Él. Claro que estamos ansiosos, claro que estamos angustiados. Se nos ha dicho también esta mañana en el periodo de oración. Claro que hay cosas que nos hacen sufrir. Vierte toda tu ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de ti. Lo dirá Pedro también, ¿lo recordáis? En su primera carta, en el capítulo 5. Hablando del contexto de la pastoral, de los ancianos dentro de la iglesia. Pero es un principio que se repite a lo largo de la Escritura y que podemos también contextualizarlo en medio de nuestras situaciones de sufrimiento. Vierte toda su ansiedad sobre el Señor, como también dirá el Salmo 46 que hemos leído en esta mañana en la escuela dominical. Porque Él es nuestro refugio. Y lo repite un montón de veces. Volver a leer el Salmo 46. No para de repetirlo. Él es nuestra fortaleza. Y cuando tú y yo acudimos al Señor presentando nuestra situación en oración con una actitud sincera y respetuosa, mostrándole cuál es nuestra situación, es cuando experimentamos, en segundo lugar, es la segunda parte de la oración, una promesa renovadora. Se renueva las fuerzas. No quiere decir que desaparezcan los problemas. Se renuevan las fuerzas y la visión espiritual en medio de la situación. Fíjate que hemos leído en el versículo 3, que además se inicia con otra petición. Envía, pero el tono es muy diferente, envía tu luz y tu verdad. Vuelve a aparecer la luz, que nos ha dado
en esta mañana en el periodo de alabanza, se nos habló el domingo pasado en la predicación, la necesidad de ser hijos de luz. Porque la luz es la única que realmente puede abrir nuestra visión en medio de nuestras oscuridades. Y esto que es tan evidente y que podemos entender todos muy bien en esta mañana, muchas veces no es tan obvio en nuestras vidas. Creo que a veces preferimos, en medio de nuestras oscuridades personales, ir tirando nosotros. Y sin embargo, claro, ¿qué es lo que sucede cuando uno está en un cuarto oscuro? Como haya muchos muebles en medio, acabas tropezándote y además acabas haciendo mucho ruido. Yo no sé si habéis intentado, habéis llegado a las tantas y dices, no voy a despertar a mis padres y no voy a encender ninguna luz. Como se haya dejado alguien algo en medio que tú no controles, se acaba despertando toda la casa, se da cuenta todo el mundo. Y a veces quizás lo que nos interesa es eso, hacer ruido, que se entere todo el mundo como estoy. Sin embargo, no hemos encendido el interruptor. Encendamos el interruptor. Pidamos, es lo que está haciendo el salmista. Envía tu luz y tu verdad. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que pide estas dos cosas? ¿Por qué no solo le pide que le envíe la luz? ¿O que le envíe solo la verdad? Fijaos, porque en las Escrituras, tanto la luz y la verdad son inseparables. Van unidas. ¿Sabéis por qué? Porque la luz nos lleva a la verdad. Y porque la verdad produce luz. Se retroalimentan. Recordáis perfectamente el Salmo 119, versículo 105. Luz, lámpara, es a mis pies tu palabra. Y tu palabra, luz, a mi camino. Ambas van unidas. Por lo tanto, son inseparables. Dijo el Señor Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Lo dijo el Señor Jesús o no esto? Sí, ¿no? Pero fue el mismo que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es luz y Él es verdad. Él encarna esta doble realidad que necesitamos en nuestras vidas. En Cristo tenemos todos esos recursos necesarios que por su Espíritu va obrando en nuestra vida. El Espíritu en la palabra de Dios lo encontramos como el que también da luz a la verdad y da luz a nuestras vidas. Y fíjate que el salmista, por tanto, le pide luz y verdad que provienen de Dios, porque esto produce tres cosas en medio de su situación conflictiva, en medio de su sufrimiento. Tres cosas que el Señor también va a producir en nosotros si le pedimos luz y verdad. Que además son tres promesas, como decíamos al principio, renovadoras. En primer lugar, cuando la luz y la verdad de Dios por su Espíritu es una realidad en nuestras vidas, nos guía. Es lo primero que encontramos en estos versículos. Dice en el versículo 3, estas, tu luz y tu verdad, me guiarán. Me guiarán. Sabemos por la palabra y en nuestra propia experiencia que Dios dirige por su Espíritu nuestras vidas. La pregunta es, ¿lo anhelamos? O sea, ¿anhelamos realmente que Él sea el que dirija nuestras vidas? ¿O ya le diremos cuando lo diga? Dice el versículo 3, además, tu luz y tu verdad me conducirán ¿a dónde? A tu santo nombre y a tus moradas. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque cuando tú te dejas guiar por el Señor, cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Señor, podemos estar en comunión con Él. Su presencia es una realidad viva en nuestras vidas y podemos estar gozando de sus moradas, claro, de su misma presencia, de su misma santidad, su santo nombre en nosotros. Esta referencia a tu santo monte es a Sion, a Jerusalén, donde estaba el templo, evidentemente, donde el Señor había, en la antigua dispensación, había manifestado que Él iba a estar de manera especial en aquel lugar. Sin embargo, sabemos que en Cristo podemos tener la certeza, y por su Espíritu, que mora en nosotros, de su misma presencia. Es una realidad en nuestras vidas. La segunda cosa que produce la luz y la verdad en mi vida no solo es que me guía, sino que además produce gozo. También se nos ha hablado mucho en esta mañana acerca del gozo. Fíjate que el gozo es algo que viene directamente de Dios. No va en función de la circunstancia que yo esté atravesando. Porque evidentemente, si lo estoy pasando mal, alegría y gozo, poquísimo.
por no decir nada. Por lo tanto, cuando, dice el versículo 4, cuando entro en el altar de Dios, es decir, cuando yo tengo esa comunión íntima y personal con Dios y su luz y su verdad iluminan mi vida, es cuando puedo encontrar también mi lugar, sentido, propósito, ¿verdad? He encontrado ese lugar en donde yo puedo tener una comunión íntima con el Señor. Decía el salmista, entrar en el altar de Dios. Nosotros hemos entrado en Cristo, en ese altar. Él ha ganado en la cruz, lo vamos a recordar en esta mañana, ese lugar a favor nuestro. La pregunta es, ¿tú quieres estar en ese lugar con Cristo? Yo espero que sí, que nuestra respuesta sea afirmativa. En tercer lugar, evidentemente ese gozo es fruto de esa luz, de esa verdad que recibimos de Dios, y por eso dice el salmista en ese versículo que hemos leído, en el versículo 4, dice, por lo tanto, en ese gozo y alegría que tú solo puedes producir, te alabaré. Hablaré bien de ti, te alabaré. ¿Alabamos nosotros al Señor también? En medio de nuestros conflictos, de nuestras circunstancias. En tercer lugar, la tercera promesa, la luz y la verdad de Dios nos dan esperanza. Siempre es así. Por eso, el título que os proponía en esta mañana para el sermón es Esperanza en Dios. Siempre hay esperanza en Dios. Por muy grande que sea el luto que estemos pasando, como dice el salmista. Por eso el salmista acaba con una declaración de confianza ante las promesas renovadoras de Dios. Y dice, en forma de pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Con otras palabras, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Esta es la pregunta que espero que también nos hagamos nosotros. El salmista ya ha aprendido la lección y responde de acuerdo a la luz que ha recibido de la verdad de Dios. Claro, si no recibimos esa luz y si no encendemos el interruptor, muy difícilmente podremos responder de esta manera. Sin embargo, él dice, espera en Dios, se dice a sí mismo, ten esperanza en Dios, confía en Él, porque aún he de alabarle. ¿Qué significa esto? Aún el Señor tiene propósitos en nuestras vidas. Muchas veces hemos dicho, yo, ¿para qué voy a vivir más? No tiene nada sentido, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? Situaciones límites, es verdad. Pero a veces lo hemos podido expresar. Porque aún he de alabarte, esa es la clave. Porque aún el Señor tiene propósitos en nuestras vidas. Y vamos a acabar ya. Me gustaría recordarte que, como dice el autor de los Hebreos, que en Cristo podemos acercarnos en plena certidumbre de fe a Dios en oración. ¿Lo recordáis, no? En Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Y la fe nos empuja a presentar nuestras quejas directamente a Dios. Recordad, no quejarnos de Dios, quejarnos a Dios. Nos ha dado ese derecho de protestar de manera contundente a veces. Somos humanos, sufrimos, pero de manera respetuosa sobre aquellas cosas que nos hacen sufrir. Pero a la vez nos daremos cuenta que Él nos abre esa visión, nos dará luz y va a renovar nuestras fuerzas en medio de nuestras dificultades y oscuridades. Por lo tanto, pide luz al Señor, como hizo el salmista. Pide su verdad, porque desde luego que ellas nos van a guiar, van a producir gozo en nuestras vidas y nos van a llenar de esperanza. Y la pregunta en esta mañana es, ¿lo creemos? Yo espero que sí. Que esta mañana todos podamos hacer nuestras estas palabras. Déjame recordarte una vez más que no podemos quejarnos de falta de luz si no encendemos las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y creo que no es un problema de tiempo, hermanos, el encender las Escrituras, el leerlas, el meditar las Escrituras. Creo sinceramente que es un problema de prioridad. ¿Recordáis a Marta y a María? Marta pensaba que era un problema de tiempo el que tenía en ese momento. ¡Oh, se ha presentado aquí el Señor! Con todos tengo que estar. Y María allí entendió que no era un problema de tiempo la presencia de Jesús. Era un problema, era una cuestión de necesidad, de prioridad. Y así se lo dijo el Señor Jesús. María ha entendido lo que es prioritario, no es una cuestión de tiempo. Así que tengas un cuarto de hora, tengas media hora,
todo el tiempo que dispongas, enciende las Escrituras. Eso es lo prioritario. Pero no solo eso, aplícalo en tu vida. Y yo me preguntaba, ¿nos diferencia algo de aquellas personas que no son de Cristo? El cómo afrontamos las diferentes circunstancias, problemáticas, tribulaciones, sufrimientos. ¿O simplemente somos igual que los demás? Lo afrontamos de la misma manera. Cuando hay luz y verdad por su Espíritu, evidentemente tiene que haber una diferencia. Por eso darle prioridad a las Escrituras es darle protagonismo a Cristo en tu vida. Que el Señor os bendiga. Amén. Y seguimos dándole ese protagonismo a Cristo, como decía el Samuel. Y lo vamos a hacer ahora en esta celebración. El culto es una celebración, desde que empieza hasta que termina. Una celebración comunitaria, una celebración espiritual, una celebración de gozo, porque es un banquete, ¿verdad? Cada vez que venimos aquí debemos de hacerlo con este sentimiento, alimentarnos del Señor, de su palabra, alimentarnos de la riqueza espiritual de los unos con los otros, y esa es la fortaleza de una iglesia y de una congregación. Y ahora venimos a esta celebración del pan y del vino. Recordáis que en el Antiguo Testamento el pueblo judío, esta mañana lo recordábamos en la escuela dominical, celebraba la Pascua, una de sus fiestas más importantes en el calendario anual. Sabéis que la Pascua simbolizaba para ellos la libertad de la esclavitud, saliendo triunfantes por mano de Dios, poderosa, gloriosa, de la esclavitud de los egipcios. Y cada año celebraban esa Pascua, celebraban ese recuerdo de salvación y de rescate. Nuestra Pascua es Cristo. Venimos a celebrar ahora, hermanos, como cristianos también esa Pascua. Una Pascua espiritual, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si la podemos celebrar con este pan y con este vino, es que estamos expresando desde nuestra convicción de fe que Cristo es nuestro Salvador, aquel que nos ha libertado, como escuchábamos, del pecado, y nos ha puesto en un plano de vida eterna, de gloria junto al Señor, de gozo abundante. Por eso voy a pedir a los hermanos, ¿verdad?, los diáconos que tienen que administrar conmigo esta ordenanza que el Señor Jesús dejó a sus discípulos tras haber primero consumado una primera ordenanza, como era el bautismo tal como lo enseña el Nuevo Testamento, bautismo por inmersión, bautismo de creyentes, bautismo que si habéis practicado estáis en libertad de poder practicar su segunda ordenanza, el pan y el vino, la Santa Cena, y si estáis en comunión, naturalmente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho.
Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos pues a participar de este acto y de este recordatorio. Vamos a tener primeramente una oración. Voy a pedir a Miguel que ore por el pacto. Señor, queremos darte gracias porque podemos celebrar, Señor, esta fiesta, Señor, en la que recordamos, Señor, tu muerte en la cruz. La muerte, Señor, que nos ha dado vida, Señor, porque tú también resucitaste. Gracias, Padre Celestial, por tu sacrificio, Señor, por tu muerte, porque era la única forma, Señor, de liberarnos del pecado. Y gracias, Señor, porque nos has invitado, porque estamos en tu presencia, porque recordamos ese acto en nuestras vidas. Todo lo ponemos delante de ti y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tal como hemos leído en la Escritura, ciertamente el Señor tomó el pan, ¿verdad?, y lo partió, y tras haber dado la acción de gracias y haberlo bendecido, precisamente así, de esa manera, lo repartió también a sus discípulos. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así como el Señor, ¿verdad?, nos ha instruido en su palabra, Él tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Señor y Padre, estamos ante tu presencia como el pueblo de Israel, oh Señor, celebrando esta Pascua, oh Señor. Y no la celebramos como ellos en aquel tiempo, oh Señor, la liberación de Egipto, oh Señor, sino estamos ante ti, oh Señor, reconociendo el sacrificio que tú hiciste, oh Señor, para salvarnos, oh Señor, y darnos vida eterna. Y te queremos pedir, oh Señor, que tú bendigas estos símbolos, oh Señor, y que seamos dignos de ser partícipes de ellos, oh Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Así el Señor dijo a sus discípulos: tomad, bebed de ella también. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tomad, bebed, dice el Señor, porque este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros para limpiar los pecados. Hacedlo en memoria del Señor. Recordad, hermanos, velad y orad para no entrar en tentación. Vamos a finalizar nuestro culto entonando este cántico. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para la fe. Vamos a ponernos en pie.